Al parecer este capítulo en un experimento del autor, no sé qué les parezca. Capítulo 30. Gambito de tonto. Inspiración. Dirige y conquista 3 guerras de Tiberio. Oh, este universo, y este período de tiempo, murmuró Blanc mientras se completaban los últimos preparativos para la próxima visita. ¿Es malo? Preguntó Ruby. Y eso es alentador. Crow aplaudió sarcásticamente mientras Blanc permanecía en silencio. Sacudiendo la cabeza con un pequeño suspiro, tomó un gran trago de su petaca para fortalecerse para lo que estaba por venir. Así que es malo, genial. Jan se estiró y se desplomó, suspirando exageradamente. La pregunta es, ¿qué tipo de mal es? Weiss le dio seguimiento. Es un universo completamente separado de nuevo. A falta de un término mejor, se trata de un mundo de muerte. Blanc habló por fin. La muerte, mundo. Muy alegre. Dijo Mercury. Es un mundo supremamente hostil a la vida, y la civilización apenas se aferra a un lugar donde no se ha derrumbado por completo. Respondió Blanc. ¿Tienen un problema de Grimm mayor que el nuestro, o algo así? Preguntó Roman. Si fuera así de simple. No, si fuera Grimm, ese mundo los habría masacrado hasta la extinción hace mucho tiempo solo por la fuerza bruta. Su mundo está plagado de un mineral llamado tiberio, un agente de terraformación hostil que lentamente hace que el mundo sea inhabitable. Dijo Blanc. No Grimm, pero el polvo de su planeta los está matando. Es difícil de imaginar. Murmuró Godwich, mientras su mente intentaba asimilar la idea de que su mayor ventaja contra los Grimm era de alguna manera el agente de su extinción. No polvo como lo conoces, pero supongo que si te sirve para visualizarlo mejor. Empezaré a jugarlo ahora. El transporte de bueyes rozaba la superficie de las tierras baldías, la intensiva luz del sol golpeaba la superficie arenosa de la zona amarilla en ruinas, quemando la tierra muerta y la poca vida que lograba atravesarla. La visera de Jaune se polarizaba automáticamente para protegerse del resplandor, lo que le dejaba una buena vista de la tierra devastada por la guerra. Aterrizaje en 5, gracias por volar el GD primero y esperamos que hayas tenido un vuelo agradable. Gritó el piloto por encima del hombro con una sonrisa. El vuelo era bueno, pero la comida apestaba. Replicó Jaune con buen humor. Lo siento, recortes presupuestarios y todo, nos las arreglamos con lo que tenemos. Tal vez todos obtengamos una buena bonificación de grasa después de esto, y algo de carne real en lugar de esa mierda de carne biológica que intentan vendernos. El piloto soltó una risita mientras bajaba suavemente el transporte hasta una plataforma de aterrizaje vacía. Ahora tenemos a esas ratas acorraladas, solo es cuestión de tiempo antes de que atrapemos al hijo de puta. Sí, tal vez, murmuró Jaune, incapaz de compartir el mismo optimismo que el piloto. ¿No lo crees? La mayor parte del alto mando del NOD está escondido dentro, esos terroristas no pueden resistir para siempre. Dijo el piloto. No es el problema, Ozpin sí. Siempre él. Lo conseguimos antes, 2, 3 veces, dicen que también fue uno de los consejeros de Stalin. Y tenemos informes de que estuvo activo mucho antes de eso. Pero sigue regresando sin importar cuántas veces lo encontremos. O es inmortal o hay un nuevo Ozpin cada vez que el viejo muere. Jaune negó con la cabeza para despejar su mente, los pensamientos sobre la posible desesperanza de esta guerra no los ayudarían en esta coyuntura. Ozpin es Nod, a menos que sea neutralizado permanentemente, Nod siempre nos atormentará. ¿Yo soy qué? Ozpin parpadeó sorprendido y bajó su taza, sin esperar que la vista se acercara tanto a su maldición real de la reencarnación. El Ozpin de este universo es un alienígena que ha existido desde tiempos inmemoriales. Dijo Blanc. De nuevo, ¿qué soy yo? Parece que eres un tipo malo aquí, Oz. Murmuró Crow. ¿Están luchando contra algún tipo de insurgencia? Preguntó Eonwood. No exactamente. El mundo se divide aproximadamente en 3 tipos de zonas dependiendo de la gravedad de la infestación de Tiberio. Las zonas azules son aquellas en las que el Tiberio no existe o tiene una propagación contenida mínima. La vida aquí sería comparable a vivir detrás de los muros de los reinos. Blanc comenzó a explicar. Luego están las zonas rojas, áreas donde la infestación de Tiberio no se ha controlado y ya no es posible controlarla. Las zonas rojas son efectivamente un paisaje completamente alienígena, las posibilidades de sobrevivir en un entorno así sí son funcionalmente nulas si no eres un mutante.
Por último, están las zonas amarillas, que constituyen la mayor parte del mundo. Aquí el crecimiento del Tiberio está fuera de control, pero la situación no es tan grave como la de una zona roja. A pesar de eso, la dificultad de la vida es comparable a tratar de construir un asentamiento en medio de las tierras de los Grimm. ¿Y eso es la mayor parte del mundo? ¿Cómo podría alguien sobrevivir así? Preguntó Pirra. Hacen lo que tienen que hacer, déjame adivinar, las zonas amarillas son prácticamente pozos negros infestados de crimen. Dijo Román. Esencialmente. Not surgió de la gente descontenta que vivía en esas zonas amarillas. GD la Iniciativa de Defensa Global, los considera un grupo terrorista que intenta derribar las zonas azules y garantizar la misma miseria, pero no es mucho más que un grupo de terroristas ahora. Tienen un ejército que funciona con superarmas y en realidad son más avanzados tecnológicamente que GD. Dijo Blanc. Eso es, ¿cómo puede ser eso posible? ¿Cómo pueden unos pocos terroristas tener mejor tecnología que el principal ejército del mundo? Winter frunció el ceño, la idea le parecía todo tipo de mal, era como decir que el colmillo blanco tenía superioridad tecnológica sobre el propio Atlas. Como dije, el Ozpin de este mundo no es humano, y tiene acceso a tecnología alienígena que puede compartir con sus seguidores. Les permite enfrentarse cara a cara con el poderío industrial de GD al presentar problemas fuera del contexto. Dijo Blanc. Tal vez esta vez se mantenga. Dijo el piloto mientras el transporte aterrizaba en la pista. Que se vayan al infierno por los muchachos que perdimos en el Filadelfia, señor. Lo tienes, jefe. Jaune se levantó, agarró su equipo y lo cronometró 2 veces contra el buey. No había dado 2 pasos cuando el aire seco y el calor sofocante asaltaron sus sentidos, lo que le hizo desear una bebida fría. Pero ya habría tiempo para eso más tarde, encogiéndose de hombros ante la incomodidad con acostumbrada facilidad, Jaune se acercó al comité de bienvenida. A medida que su nuevo CEO se acercaba, Jaune dejó caer sus maletas y lanzó un rápido saludo. Coronel Cordovin, señora. El teniente Jaune Ark se presenta para el servicio. Tranquilo soldado, bienvenido a FOB Argus, actual cuartel general de GD. Caroline Cordovin le devolvió el saludo antes de hacerle un gesto a Jaune para que lo siguiera. ¿Este es el cuartel general ahora? ¿Qué le pasó a la base de Castle? Preguntó Jaune, colocándose detrás del coronel. Destruido. Los tanques furtivos no invadieron la mayoría de las defensas de la base con tácticas de golpear y huir, luego esos hijos de puta bombardearon el lugar. Ironwood gruñó de frustración. ¿Tienen un templo de Nod aquí? Jaune miró hacia el cielo, casi esperando que un misil balístico intercontinental cayera del cielo en cualquier momento. Sí, la maldita cosa está encerrada en lo profundo de su complejo, detrás de kilómetros de pesadas fortificaciones. ¿Qué es donde entras tú, teniente? Te mudarás con el 5.º blindado, perforarás sus defensas para que podamos meter un equipo de francotiradores dentro y detectar a los Juggernauts cuando lleguen. Cordovin instruyó. Sacó una libreta de datos y se la entregó a Jaune, que contenía todo tipo de información sobre las defensas de Ozpin que habían conseguido comprar por un precio exorbitante de la sangre. El rostro de Jaune se transformó lentamente en un ceño fruncido mientras los leía. Señora, ¿hay alguna posibilidad de apoyo aéreo? No estoy seguro de cómo vamos a abrirnos paso a pie. El verdadero alcance de la abrumadora tarea que tenía entre manos se estaba volviendo más claro a cada segundo y se parecía cada vez más a una misión suicida con cada palabra. Te sugiero que no cuentes con ello. Hemos conseguido arrebatar la superioridad aérea a Nod, pero su red antiaérea sigue activa y roza lo impenetrable. Cordovin respondió, haciendo que el ceño fruncido de Jaune se hiciera más profundo. ¿Qué pasa con nuestros cañones de iones? ¿Tenemos apoyo orbital? Volvió a preguntar Jaune. De momento no. Uno alcanzará pronto la órbita geosincrónica sobre su cabeza, pero aún así, esos cañones no harán nada mientras el campo de disrupción de iones de Nod permanezca activo. Los generadores deben irse. Dijo Cordovin. Supongo que yo también voy a derribarlos. Presumes correctamente. ¿Iones perturbar qué? Jan frunció el ceño confundida, las palabras pasaron por encima de su cabeza. Los cañones de iones son las superarmas de GD, esencialmente cañones gigantes montados en plataformas orbitales para hacer llover la muerte desde arriba. El campo de disrupción iónica es el contrapeso de Nod, un campo que anula el ataque por completo. Explicó Blanc.
La situación no favorece a este GD primero, ¿verdad? Supongo que las fuerzas de Ozpin están completamente atrincheradas y pueden detener el asedio. Preguntó Eonwood. Efectivamente. Además, Not posee una tecnología de sigilo superior y su capacidad para realizar ataques de golpear y correr es casi inigualable. La ofensiva de GD primero se ha estancado y rechazado varias veces, y varias bases ya han sido totalmente destruidas. Dijo Blank. Entonces, ¿cuál es el papel de Jaune aquí? Si las probabilidades son tan malas, ¿qué puede hacer una persona más? Preguntó Blake. Bastante, en realidad, a veces un hombre en el lugar correcto en el momento correcto puede marcar la diferencia. Esta versión de Jaune Ark es un comando, uno de los mejores soldados de GD primero y un ejército de un solo hombre capaz de arrasar una base entera si no se controla. Dijo Blank. Al igual que con la mayoría de las unidades blindadas de GD primero, podían ser escuchados mucho antes de que fueran visibles. Jaune aceleró el ritmo a medida que las nubes de polvo cerca de las fábricas de guerra crecían en tamaño, las fábricas trabajaban con el tiempo para bombear más vehículos para el gran impulso. ¿Qué? ¿Sus unidades blindadas se construyen in situ? ¿No es solo un área de preparación? Winter enarcó una ceja ante la extraña visión. Efectivamente. Los avances tecnológicos y el tiberio han cambiado la naturaleza de la guerra en este mundo. Los vehículos móviles de construcción, MCV, por sus siglas en inglés, son la columna vertebral de la capacidad de guerra tanto de GD primero como de NOB. Las bases se pueden establecer muy rápidamente y comenzar a producir más armas para la maquinaria de guerra. La construcción in situ también facilita la logística, ya que solo los hombres necesitan ser transportados a la base, todo lo demás se puede construir cuando sea necesario. Dijo Blank. Interesante, ¿pueden tales bases construir MCV adicionales? Preguntó Ozpin. Pueden, por una cantidad considerable de recursos. En blanco confirmado. Entonces, en teoría, un solo MCV que pase desapercibido podría llevar a muchos más que se extiendan hacia afuera para formar sus propias bases y librar la guerra de esa manera. Sí, las únicas limitaciones son la mano de obra que tienen disponible y si hay recursos para sostener la producción. Es una estrategia que tanto Nob como GD primero han empleado varias veces con gran éxito. Dijo Blank. Interesante. Ozpin bebió un sorbo de su taza y dejó que su mente divagara, preguntándose si podría encontrar alguna manera de explotar tal técnica contra Salem. A pesar de la sombría situación a la que se enfrentaban, Jaune no pudo mantener la sonrisa en su rostro al ver el cacareado poderío blindado de GD primero en acción. Todavía estaba demasiado lejos para saber con cuál de los tanques iba a ir a la batalla, pero no tenía ninguna duda de que uno de ellos era él. Varios tanques Predator pasaron junto a él, haciendo que el suelo temblara a su paso. Ah, bueno, parece que las mejoras del cañón de Riel llegaron a tiempo, eso debería ayudar a derribar las defensas de Nob. Pensó Jaune mientras echaba un vistazo superficial a las torretas de los tanques modificados. Aparte de eso, Jaune no les prestó atención. Los depredadores eran amables y todo, pero su destino era su primo más grande, más malo y más malvado. A medida que se alejaba, las nubes de polvo se hacían cada vez más grandes, y casi podía distinguir los objetos ocultos por las tormentas localizadas. La sonrisa de Jaune se ensanchó de nuevo. ¿Se están moviendo esas casas? Eso no puede estar bien. Emerald miró la pantalla con los ojos entrecerrados. Y eso no es una casa, murmuró Mercury, uniéndose a Emerald para entrecerrar los ojos y tratar de averiguar qué estaban mirando. Por los dioses. Es un tanque grande. Jan exhaló un suspiro de asombro una vez que finalmente pudieron ver la fuente a esas nubes de polvo. Es enorme. Eso es más grande que nuestra casa en Patch. Ruby estuvo de acuerdo. ¿Exagerar demasiado? Entiendo que el tamaño importa, de verdad, lo hago. Pero vamos. Eso es ridículamente grande. Protestó Roman, levantando los brazos en señal de exasperación. A su lado, Neo simplemente asintió con la cabeza. Diseño interesante, Ironwood se frotó la barbilla en señal de agradecimiento. Ese es el tanque mamut. Muy posiblemente la manifestación más verdadera de la doctrina de combate GD primero, no matar como exagerar. Un tanque del tamaño de un edificio grande no parece tan práctico por sí solo, pero una fuerza masiva es extremadamente difícil de superar.
Cañones lo suficientemente fuertes como para destrozar incluso los blindajes más duros, torretas de misiles para potencia de fuego adicional y capacidades antiaéreas, un blindaje absurdamente resistente por sí solo y su tamaño significa que es capaz de aplastar tanques menores con solo pasar por encima de ellos. Dijo Blank. Tiene que tener una debilidad. Murmuró Cinder. De hecho, los mamuts individuales son vulnerables al asalto de la infantería, ya que sus armas no pueden disparar lo suficientemente rápido como para acabar con la avalancha masiva de infantería. Pero, con GD primero, nunca hay solo uno. Pon suficientes mamuts en una línea y podrán borrar a la mayoría de los oponentes simplemente empujando hacia adelante y aplastando todo lo que hay debajo de sus huellas. Respondió Blank. Maldita sea, eso es una gran ventaja psicológica. Crow se estremeció levemente mientras su mente evocaba la imagen de un escuadrón de soldados indefensos aplastados por un muro imparable de muerte que avanzaba. Así es. Blank estuvo de acuerdo. Jaune se apoyó contra una pared y observó a los mamuts pasar a su ritmo, no importaba cuántas veces tuviera que trabajar junto a estos gigantes, nunca pasaba de moda. Eventualmente, alguien debió haberlo notado y uno de los mamuts se detuvo. Jaune notó la insignia orgullosamente estampada en el costado, un martillo y un rayo. Así que esta es la unidad con la que estoy viajando. Pensó Jaune mientras la puerta lateral se abría con un silbido. Salió una mujer bajita con cabello naranja y una sonrisa loca en su rostro. Jaune anotó el rango en su uniforme y saludó. Mayor Valkyria, Teniente Jaunear. Nada de esa congestión aquí. Soy Nora, y esta es mi bebé Magnild. Nora golpeó el costado de su tanque varias veces antes de ofrecer un apretón de manos, con una sonrisa maníaca aún en su rostro. Esa es Magnild. Y superó a Jaune. Otro yo es increíble. Nora aplaudió a todo pulmón y se necesitó un esfuerzo combinado de Ren y Pirra para mantenerla en su asiento. Sí, es muy agradable, por favor cálmate ahora. Suplicó Pirra mientras Nora casi volvía a vibrar fuera de sus manos. Nora como comandante, ese solo pensamiento es aterrador. Wei se estremeció. Supongo que, con infinitas posibilidades ahí fuera, estaba destinado a suceder eventualmente. Murmuró Blake. ¿Por qué consigue el tanque? Yo también quiero un mamut, Ruby hizo un puchero. No puedes conducir Rubes, ni lo pienses. Recordamos lo que pasó la última vez que lo intentaste. Jan reprendió y Ruby se cruzó de brazos con un resoplido. Debes ser el alto mando del comando que llegó aquí para reventar algunos cráneos de Nod. Nora saludó cuando Jaune le devolvió el apretón de manos. Sí, señora. Jaune asintió e ignoró deliberadamente el suspiro teatral de Nora. Entonces espero que seas bueno derribando fortificaciones enemigas, estoy orgulloso de mi bebé y todos, excepto esos obeliscos, destrozarán nuestra armadura como un cuchillo a través de panqueques. Ya hemos perdido a mucha gente buena tratando de romper sus muros. Nora se cruzó de brazos y dejó que la alegría se extinguiera, sustituyendo su buen humor por una seriedad completa. Para eso estoy aquí, señora. Confirmó Jaune. Excelente. Con un poco de suerte podremos atravesar sus líneas y hacer entrar a nuestros francotiradores, el apoyo de artillería de Juggernaut se encargará del resto. Solo estamos esperando a que lleguen los refuerzos de los soldados de zona y luego nos vamos a romper algunas piernas. Nora abrió la palma de su mano y mostró una sonrisa sedienta de sangre en anticipación de la carnicería que se avecinaba. ¿Obeliscos? Ren miró a Blank en busca de una explicación. Una de las defensas de Nod, un arma de rayo instalada en una torre, es capaz de derretir incluso la armadura más dura que tiene GD primero y puede ser sobrealimentada para obtener aún más alcance y potencia. Respondió Blank. Vamos a quitarlo de todos modos. Ninguna torreta elegante nos va a detener. Nora infló el pecho con orgullo. Había caído la noche y la fuerza de ataque principal del quinto blindado mantenía su posición justo más allá del alcance de los sensores de Nod. La naturaleza de la zona amarilla que Nod había elegido para hacer su posición. La mochila propulsora de Jaune dejó un rastro de gases de escape mientras impulsaba al comando a la cima de un barranco. Tumbado y arrastrándose el resto del camino hasta el borde, Jaune sacó un par de prismáticos y examinó el campo que tenía delante. ¡Ah, demonios! Hay dos de ellos de nuevo. Debieron construir otro después de que el primero fuera destruido por los halcones de fuego.
Jaune frunció el ceño mientras seleccionaba las amenazantes torres en forma de garras que custodiaban la entrada, líneas carmesí brillantes marcaban el estado activo de las torres. Maldita sea, mano negra también protegiendo las cosas. Murmuró en voz baja mientras sus prismáticos distinguían la distintiva armadura negra y roja preferida por el temible guardia de élite de Nob. Retrocediendo y asegurándose de que no lo detectaran, le hizo Pinganora en su micrófono. Señora, tenemos un problema. Hay 2 obeliscos funcionales y una gran cantidad de mano negra que los protege. ¿Cómo procedemos? Vaya. No podemos demorarnos más o nos desangrarán. Hemos llegado demasiado lejos como para detenernos ahora. Espera, Nora se quedó callada y puso la llamada en espera para hacerse con el cuartel general. Está bien, tenemos un apoyo aéreo limitado, te conectaré a ellos, holgazanearé el obelisco y lo volarán hasta el infierno, tendrás que eliminar al otro por tu cuenta. Nos mudaremos tan pronto como esas malditas torres estén derribadas. Sí, señora. Jaune asintió y se arrastró hasta el borde para detectar a los bombarderos. Su auricular crujió momentáneamente mientras se conectaba con el escuadrón Fireout que esperaba sus instrucciones. Bombarderos a la espera, listos para las coordenadas. La voz de Yang se oyó, haciendo que Jaune parpadeara sorprendido. Yang. ¿Eres tú? Sup, ¿cómo está Yang Jin? Fue la respuesta. Jaune negó con la cabeza y suspiró exasperado. Habla de un mundo pequeño. Transmitiendo datos de destino ahora, como en los viejos tiempos. Maldita sea. Objetivo confirmado. Vamos a entrar. Replicó Yang. ¿Cómo? Yang levantó una ceja. En este mundo, ustedes son viejos amigos. Ambos se alistaron al mismo tiempo para luchar contra la creciente amenaza de Nod, aunque sus caminos se separaron cuando usted se convirtió en piloto y él encontró su vocación como comando. Te volviste a encontrar durante la guerra, cuando él era el comando asignado para escabullirse detrás de las líneas enemigas y eliminar su AIA, permitiendo que tu unidad pasara. Respondió Blanc. ¿No es ese algo? Dijo Yang. Las fuerzas de Nod se vieron sumidas en el caos cuando 4 bombarderos Fireout llegaron gritando desde los cielos y liberaron sus mortíferas cargas útiles. Las bombas cayeron justo en el objetivo y detonaron con una fuerza increíble, reduciendo instantáneamente uno de los obeliscos a escombros. Aquí vamos, tengo tu regalo aquí mismo. Jaune activó sus chorros de salto y disparó hacia la torre restante. Al aterrizar justo antes de la estructura, corrió la corta distancia a la izquierda y golpeó el obelisco con un paquete de DET antes de que pudiera atraparlo. La punta carmesí comenzaba a brillar cuando se activó el paquete de DET, atravesando los soportes de la torre y derribando toda la estructura al instante. El otrora aterrador obelisco de luz se replegó sobre sí mismo y su resplandor se extinguió, la carga se gastó sin freír a Jaune. Jaune sonrió levemente por su éxito y activó un pequeño transpondedor, enviando la señal de que todo estaba bien. Su carabina se levantó y comenzó a disparar incluso antes de que el zumbido en sus oídos se extinguiera, clavando a los soldados de la mano negra más cercanos con una precisión milimétrica. El 5.º acorazado estaba en camino, pero hasta que llegaran aquí, él estaba solo. Y eso significaba estar rodeado de insurgentes muy cabreados de Nob. Y con sus jets de salto enfriándose, mantenerse firme era la única opción que tenía Jaune. Ahí está. Quémenlo vivo. Uno de los soldados de la mano negra gritó justo antes de que Jaune perforara su casco. Los demás ignoraron el cadáver que se desplomaba en favor de un vagabundo que se abalanzaba sobre él, con sus lanzallamas levantados y escupiendo el Armagedón en llamas por todas partes. TCH, sigue viniendo y vamos a ver quién queda en pie. Jaune se mantuvo firme durante un poco más de tiempo, acribillando a la infantería enemiga con su carabina, aprovechando al máximo el limitado alcance de sus enemigos. Retrocediendo y disparando sin parar, Jaune parpadeó para secarse el sudor que se le metió en los ojos. Su equipo de combate se estaba empapando rápidamente en su propia transpiración a medida que la temperatura local subía a niveles muy insalubres, el fuego del infierno lamía constantemente sus talones mientras se retiraba. La patada de la carabina en sus manos era una sensación acogedora, cada una de ellas indicaba otra muerte en su haber. La armadura motorizada por la mano negra que fue la pesadilla de muchos desafortunados soldados de infantería de la GD primero bien podría haber sido papel contra su poder de detención, pero había demasiadas. Maldita sea, ¿cuántos de ustedes bastardos impíos hay? Te dan una bala, y tú tienes una bala, todo el mundo tiene una bala.
Jaune rugió mientras cambiaba de objetivo en objetivo lo más rápido que podía, estirando su munición y haciendo que cada disparo contara. Apesta a miedo. Extermina a los débiles. Cada vez más monstruos andantes que empuñaban llamas convergieron en Jaune, sin prestar atención a su inminente mortalidad. Impulsados por una devoción fanática a Ozpin, trataron de abrumar al intruso solitario de la Jedi primero solo con el peso de los números, incluso si eso significaba trepar por encima de los cadáveres de sus propios caídos. Jaune vigilaba el enfriamiento de sus jets de salto, estaba disminuyendo lentamente pero no lo suficientemente rápido, sería invadido mucho antes de que volviera a subir. Mordiendo una maldición por la situación, Jaune pudo ver lo que estaba escrito en la pared, estaba siendo encajonado lentamente y no podía apuntar y disparar lo suficientemente rápido como para mantener a raya a la mano negra para siempre. Justo cuando Jaune pensaba que su número había aumentado, el fuego de apoyo de los francotiradores llegó desde la cresta que había abandonado antes. La mano negra no estaba preparada para el ataque repentino y sus líneas de frente se retiraron, dando a Jaune el respiro que necesitaba. Entre los francotiradores y él mismo, Jaune logró mantener a raya al enemigo con su retirada de combate el tiempo suficiente para que sus jets de salto volvieran a estar en línea. Sonriendo y haciendo un saludo simulado a las fuerzas del Nod, los activó y disparó hacia el cielo para ponerse a salvo, dirigiéndose a la ubicación aproximada de los francotiradores amigos. Los aullidos de indignación que dejaba en el polvo eran música para sus oídos. Demasiado cerca, demasiado cerca. Weiss murmuró y exhaló suavemente, liberando un suspiro que ni siquiera se dio cuenta de que estaba conteniendo. Caramba, ¿podrían esforzarse más para parecer los malos? Armadura y capas negras completas, esto es Wittefan y las máscaras de Grimm al extremo. Dijo Yang, haciendo que Blake suspirara de decepción y que Ruby protestara diciendo que no había nada malo con las capas. Es lo mismo que Jedi primero y sus mamots en realidad, es una ventaja psicológica significativa que Nod explota al máximo. La armadura los hace parecer inhumanos a sus enemigos, el hecho de que maten quemando vivos a sus enemigos y sean muy resistentes al fuego de armas pequeñas solo agrava su factor de miedo. Pueden ser de infantería y tener un alcance limitado, pero el daño que pueden hacer es realmente asombroso. Dijo Blanc. Como debe ser. Cinder sonrió, totalmente agradecida por las armas terroristas vivientes de Nod. Dejando a un lado la efectividad contra el comando, podía ver fácilmente el atractivo de tales soldados. Por muy fanáticos que fueran, seguían siendo muy superiores a los imbéciles fanáticos de colmillo blanco con los que estaba cargada. Por supuesto, le gustarían, señorita oscuro y nervioso. Román puso los ojos en blanco. Muy apreciado. Jaune asintió con la cabeza a los dos francotiradores que sacaron su trasero del fuego, literalmente. Equipo de francotiradores listo, teniente. Rupi alzó su rifle y saludó. Le cubrimos las espaldas, señor. Ren repitió su saludo. ¿Ustedes dos los observadores de los Juggernauts? Preguntó Jaune. Sí. Ruby respondió con un chasquido. Déjalo en nuestras manos, nosotros lo haremos. Dijo Ren. Excelente, volvamos al resto y comencemos esta fiesta. Jaune asintió y comenzó a regresar a donde las fuerzas de Jedi primero estaban comenzando su avance. Ruby como un francotirador. Hay cosas que nunca cambian. Weiss se encogió de hombros. ¿Por qué no? Los rifles de francotirador son increíbles. Dijo Ruby. Las balas resonaron en los restos en llamas de un vehículo blindado destruido. Jaune se agachó detrás de él y golpeó una revista fresca a casa. Saliendo de la cobertura, abrió fuego contra varios escuadrones de militantes, segándolos como si fueran hierba antes de agacharse de nuevo cuando el fuego de respuesta se dirigió hacia él. Su avance hacia la base del Nod se había estancado como se esperaba, y los defensores habían defendido su tierra sagrada de manera verdaderamente fanática. Cada metro ganado había que comprarlo con sangre, ya que Nod tiró todo lo que tenía contra Jedi primero. Por accidente o por diseño, apenas había luces en la zona. En cambio, el campo de batalla estaba iluminado por cáscaras ardientes y fogonazos de boca, jugando al infierno con los sentidos de los combatientes. Y por muy reacio que fuera a admitirlo, no tenía la ventaja de jugar en casa aquí. Las tropas de emboscada habían sido cuidadosamente ocultas y estaban a la espera de las desprevenidas fuerzas de la Jedi primero, apareciendo para causar estragos solo una vez que el quinto acorazado se había comprometido a luchar en otro lugar. No era la primera vez en su carrera militar. Jaune maldecía la tecnología de sigilo de Nod.
Los misiles Esmeralda sobrevolaron la zona mientras varios tanques furtivos se ocultaban detrás de una fila de tanques Escorpión y lanzaban una salva completa. Jaune maldijo cuando los misiles cayeron en el objetivo, reduciendo a un grupo de depredadores a chatarra. A los soldados de infantería que los acompañaban junto a los desafortunados vehículos no les fue mejor. Y antes de que Gede primero pudiera tomar represalias contra los asesinos invisibles, ya se habían camuflado de nuevo, los escorpiones al frente actuaban como escudos de carne para proteger las máquinas más valiosas. Jaune no sintió ninguna satisfacción al ver a los mamuts destrozar los tanques enemigos con sus cañones de riel. Si su ofensiva se estancaba más, Not simplemente los eliminaría uno por uno hasta que no quedara nadie. Vértigos entrantes. Llegó el informe de Ren y Jaune maldijo, luchando por ponerse a cubierto de inmediato. Momentos después, los bombarderos furtivos de Not sobrevolaron el lugar. Innumerables misiles y cohetes dispararon tan pronto como los bombarderos estuvieron a su alcance, y todas las unidades con capacidades antiaéreas descargaron sobre el avión mortal. Dos fueron disparados desde el cielo antes de que tuvieran la oportunidad de lanzar sus bombas, detonando en el aire y esparciendo escombros sobre el campo de batalla. La tercera, sin embargo, sobrevivió lo suficiente como para deshacerse de su ordenanza antes de ser destruida. La pesada bomba cayó a través de las nubes e impactó directamente sobre uno de los tanques Mammoth. La explosión sacudió toda la columna blindada y levantó una nube de polvo y llamas. Milagrosamente, el gigante blindado de Gede primero continuó avanzando a pesar de los graves daños. Arrojaba humo negro y una de sus bandas de rodadura había quedado destruida, lo que lo ralentizaba considerablemente. Pero sus cañones de riel y torretas de misiles continuaron funcionando, disparando continuamente a los blindados enemigos, desafiantes hasta el final. El auricular de Jaune crepitó y la voz de Nora atravesó el estruendo de la batalla. Empujen hacia arriba y saquen esos SAM, estamos sentados aquí para sus bombarderos. Necesitamos nuestra propia fuerza aérea en juego lo antes posible. Sí, señora. Ya está ahí. Jaune salió corriendo y activó sus jets de salto, impulsándose sobre la línea de tanques enemigos y haciendo una carrera loca directamente hacia las torretas. Varios disparos de cañón dispararon inofensivamente, destruyendo nada más que tierra. Golpeando el paquete DET en el centro SAM y apresurándose hacia el siguiente, Jaune dejó un rastro de explosiones a su paso. Con los bujes centrales destruidos, las torretas de misiles eran poco más que estatuas elegantes, con sus sistemas de guía completamente fuera de línea. Agachándose para cubrirse cuando los equipos de sombra de Nob notaron su presencia y se movieron para atacar, Jaune exhaló en silencio cuando varias balas se alojaron en su costado. Su armadura se llevó la peor parte del ataque, embotando la fuerza, pero dejándolo con la sensación de que alguien le había dado un mazo en el cuerpo. No te preocupes, teniente, los tenemos marcados. La voz de Ruby se oyó e inmediatamente las balas que salían de su improvisada cobertura disminuyeron, y en poco tiempo habían cesado por completo. Neutralizados todos los objetivos, puedes continuar. Rumbo a una nueva posición. Ren le dio seguimiento. Entendido. Jaune gruñó y se asomó fuera de la cobertura solo para asegurarse de que no había ningún hostil alrededor. La lucha debía comenzado a apagarse de nuevo cuando los tanques inferiores de Not fueron desguazados por los mamuts y depredadores equipados con cañones de riel. Sus tanques furtivos evidentemente se habían retirado de la zona y no se encontraban por ningún lado. La mayoría de las unidades de infantería de Not también se habían retirado, dejando solo unos pocos escuadrones de cohetes militantes. Los confesores, mezclados con ellos, los instaban a seguir adelante, impulsándolos a resistir por última vez y salir en un resplandor de gloria. El propio Jaune no tenía paciencia con su retórica. Los jets de salto se activaron y lo impulsaron detrás de sus filas. Su carabina se apoderó y pintó de carmesí los ponchos rojos de los escuadrones de cohetes con su propia sangre vital. A los confesores les fue igual que a sus hermanos menores, con la armadura negra perforada y el escarlata sangrante. Un disparo marcó el final de su reinado de terror. Cuando el rifle de Jaune se quedó en silencio por fin, solo un campo de cadáveres marcaba el lugar donde su última resistencia se había extinguido con un gemido. Efectivo. Muy efectivo. Ironwood elogió. Ya me lo preguntaba antes, pero eso no es un rifle normal, ¿verdad? Se siente demasiado diferente de las otras armas. Preguntó Taiyan. Eso es porque no es un arma de fuego convencional, en realidad es un cañón de riel de disparo rápido.
Extremadamente letal contra la infantería, su principal inconveniente es que es casi inútil contra los vehículos enemigos. Explicó Blanc. Ya veo, aún así, la forma en que pelea, se siente como un cazador, no como un soldado. Está destrozando al enemigo por su cuenta, apenas necesita el apoyo de sus compañeros. Dijo Taiyan. Los comandos de la GD primero son ejércitos de un solo hombre y representan la segunda mitad de la doctrina de combate de la GD primero. Muévete rápido, golpea fuerte, muévete rápido de nuevo. Abruma al enemigo con una mezcla de velocidad y potencia de fuego, sal antes de que puedan reaccionar, todo el kit de un comando está orientado a eso. Armadura ligera que ofrece una protección razonable contra el fuego de armas pequeñas, un cañón capaz de aniquilar a la infantería en masa, explosivos supremamente poderosos para nivelar las estructuras enemigas y jets de salto para una movilidad sin igual. En blanco elaborado. Mochilas propulsoras para ir detrás de las líneas enemigas o romper la persecución, eliminación de personal con ese cañón de riel y luego suficientes explosivos para derribar una base por su cuenta, mochilas propulsoras para escapar de nuevo. Es una estrategia muy efectiva. Winter analizó, asintiendo con la cabeza. Así que esa es la forma de batalla de GD primero. Aplasta al enemigo o hazlo caer en la sumisión. ¿Y qué hay de Nog entonces? Preguntó Esmeralda. Fanatismo suicida mezclado con un sigilo sin igual. Una mezcla de estrategias de atropello y fuga, cargos suicidas y mucha capa y daga. En el 1 a 1, es posible que sus unidades no estén a la altura de las fuerzas de GD primero, pero lo compensan con pura versatilidad. Dijo Blanc. ¿Y sus comandos? Ellos también los tienen, ¿verdad? Preguntó Mercury. Ah, solo espera y verás. Dijo Blanc. Coordenadas enviadas, bombardeo en camino. Gritó Ren mientras marcaba los datos de orientación para el primer disruptor de iones. Jaune se apoyó en una de las gigantescas bandas de rodadura de Magnil, observando en silencio cómo llegaba el bombardeo de artillería poco después, proyectiles anaranjados que caían del cielo hacia un objetivo invisible oculto detrás de más de los muros casi inexpugnables de la fortaleza. Esas frías paredes grises pueden haber impedido que los mamuts simplemente avanzaran, pero no hicieron nada para protegerse contra el aluvión. Una lluvia incesante de explosivos de alta potencia cayó justo sobre el objetivo, volando a través de la armadura del generador y luego haciendo estallar la sensible maquinaria que se encontraba debajo hasta el olvido. Una gran explosión y una nube en forma de hongo que se formó en la distancia señalaron la destrucción total del primer generador. Los vítores cansados vinieron de los soldados, que todavía tenían suficiente energía para celebrar la finalización de la fase 1. La mayoría, sin embargo, eran como Jaune, muertos de pie y simplemente descansando lo que podían durante la pausa temporal de la batalla. El comando estaba más en forma y tenía mayor resistencia que la mayoría, pero incluso él estaba destrozado por todos los combates. Pasar horas corriendo por el campo de batalla, colocando explosivos y disparando a la infantería enemiga había pasado factura. Ya había quemado su suministro de guardapolvos varias veces, derribando emplazamientos de armas y fábricas enemigas, y disparó su rifle el tiempo suficiente para desgastar los rieles 2 veces. Y todavía no estaban ni cerca de terminar. El sol se acercaba a su cenit y la ofensiva de la GD primero se había detenido por completo. El quinto acorazado estaba constantemente asediado por oleadas interminables de tropas enemigas que llegaban de todos lados. Todos los caminos de retirada habían sido cortados por los refuerzos del Nod, e incluso con los constantes ataques aéreos de los Firehawks y las orcas amigas, el quinto acorazado apenas tenía espacio para respirar. Ni siquiera otras divisiones de la GD primero que atacaron la base desde otros lugares fueron suficientes para reducir la presión. Las fábricas de guerra y los cuarteles de Nod continuaron produciendo suficientes armas y tanques para que los insurgentes los lanzaran contra todos los rivales, y no les faltaban cuerpos dispuestos a alimentar la picadora de carne. Se acercan fanáticos. El grito arrancó un suspiro de cansancio de Jaune. Agarrando su rifle y levantándose, el comando se unió a una multitud de otros fusileros que hacían lo mismo. Clavando tantos cañones como pudieron en los muros erigidos apresuradamente, abrieron fuego contra la marea roja que los azotaba. Luego estaban estos tipos. Por regla general, las fuerzas de la GD primero odiaban todo lo que fuera Nob. Pero para Jaune, Fanatic se reservaba un lugar en los pozos más profundos del infierno. La devoción sin sentido y el culto religioso de un loco llevado a la cima absoluta.
A diferencia de la mayoría de las otras fuerzas de Nob, estos bastardos no tenían ningún aumento tecnológico especial, ni siquiera tenían armas. Su principal reclamo a la infamia era su capacidad para correr muy rápido hacia el peligro. Armados solo con chalecos suicidas y una oración, su única estrategia fue abarrotar las posiciones de la GD primero en masa, empujando a través de la tormenta de balas solo por la fuerza de voluntad y luego autodestruyéndose para derribar a tantos como pudieran. La muerte era el mayor honor para estas almas retorcidas, y Jaune no tenía reparos en concedérselo. Su carabina de cañón de riel escupió la muerte en un arroyo interminable, atravesando las filas enemigas mientras otros soldados de infantería seguían disparando como si sus vidas dependieran de ello, lo cual, para ser justos, en cierto modo sucedió. Esos chalecos suicidas tenían una gran cantidad de impacto y Jaune había perdido muchos amigos con ellos en el pasado. Los hombres del quinto regimiento blindado hicieron todo lo posible para mantener a raya a los terroristas suicidas, pero en algunos lugares, su mejor esfuerzo simplemente no fue suficiente. Seremos recordados. Uno de los fanáticos se lanzó hacia adelante, trepando por las barricadas a pesar de las numerosas heridas mortales que ya había sufrido. Con los ojos brillando de locura, presionó el detonador y desapareció en una ráfaga de fuego y muerte, llevándose consigo a un escuadrón completo de fusileros. Jaune gruñó de frustración cuando el último fanático se transformó espontáneamente en trozos de carne roja no identificada cuando más de 100 armas le apuntaron. Los supervivientes ya heridos eran llevados en camillas a las tiendas de campaña de los médicos, mientras que los muertos eran arrastrados y dejados sin ceremonias en una pila donde no obstruyeran el esfuerzo de guerra. Dolía maltratar así a las formas caídas de sus camaradas, pero simplemente no había otra opción. Este ataque fue solo el último de una serie de asaltos diseñados para desgastar sus defensas. Después de que su ofensiva se empantanó por completo, se vieron obligados a atrincherarse y capear la tormenta. Pero no podían hacer mucho para reparar los crecientes agujeros en sus defensas, tarde o temprano, el quinto acorazado se rompería. Secándose un poco de sudor, Jaune abandonó el perímetro de la base y regresó a McNeil, con la esperanza de que hubiera buenas noticias con el disruptor de iones caído. Señora, no podemos durar mucho más así. Seremos invadidos en horas, incluso con nuestro apoyo aéreo en funcionamiento. Dijo Jaune al entrar en el tanque. Me imaginé. Menos mal que no tenemos que hacerlo. Nora lucía una gran sonrisa mientras giraba en su silla giratoria. Es el momento de la revancha, Jaune. Nora levantó un dedo en el aire y soltó una carcajada. Gracias a Ren y Ruby que exploraron por adelantado las coordenadas del generador, tenemos apoyo orbital. Justo en el momento justo, varios rayos de zafiro descendieron del cielo, formando un círculo alrededor de una sección de la base Node en la que no habían podido entrar. Poco a poco, los rayos comenzaron a circular y a converger hacia adentro, hasta que formaron una sola línea. Luego, un destello cegador cuando el cañón de iones disparó. El mamut retumbó y Jaune se agarró a una consola cercana para estabilizarse hasta que la tierra dejó de temblar. Cuando la luz se desvaneció y el humo comenzó a disiparse, el daño a la base no fue evidente. Las fábricas que habían estado produciendo tanques Escorpión y Flame para hostigarlos habían desaparecido, estando en la zona cero. 2 torres aéreas cercanas que abastecían a los bombarderos Vértigo y Venoms también habían sido derribadas, lo que redujo aún más el poder aéreo de Nod. Pero lo mejor de todo es que secciones enteras de las murallas de la fortaleza de Nod habían sido completamente arrasadas por el ataque del cañón de iones. Ahora sus fuerzas podían simplemente abrirse paso en lugar de tener que seguir los caminos serpenteantes repletos de tropas de emboscada. Esa es una gran potencia de fuego, murmuró Crow. ¿Cómo no ha sido esto? ¿Nod ya perdió cuando se enfrentan a algo tan poderoso?, preguntó Winter. De la misma manera que no has acabado con el colmillo blanco, apostaría, replicó Roman. Todo el poder del mundo no te ayudará si te enfrentas a un oponente al que no puedes golpear. En esencia, la avanzada tecnología de sigilo otorga a las bases Node una invisibilidad casi perfecta. Aparte del generador principal que no se puede camuflar, el resto de la base es indetectable. Tendrías que estar justo al lado de un edificio para darte cuenta de que está allí si no tienes escáneres avanzados capaces de perforar el sigilo, dijo Blank, anticipándose a cualquier argumento de Winter o Ironwood.
Luego, disfrutan de un apoyo significativo de las masas en las zonas amarillas y también de algunos partidarios en las zonas azules, lo que les permite mezclarse con la gente y esconderse a plena vista. NOT también opera en células, con la tecnología MCV es una cosa, es casi imposible erradicarlas todas, y GD está jugando a golpear a un topo la mayor parte del tiempo. Y estoy seguro de que el fanatismo suicida no los hace más fáciles de combatir. Murmuró Ozpin, incómodo con las tácticas empleadas por su homólogo. Eran efectivos, y también eran demasiado parecidos a Salem. Si su mayor ventaja es su incapacidad para ser detectados, ¿por qué tirarla a la basura en favor de una base tan grande? Incluso si tuvieran un contraataque para el cañón de iones, algo no está del todo bien con esta imagen. Murmuró Blake. Los repetidos ataques con cañones de iones habían ablandado en gran medida la mayoría de las defensas de Nod, la superarma orbital de GD era más que suficiente para desalojar incluso a los defensores más profundamente atrincherados. Las murallas dejaron de existir, los campos minados se evaporaron en la nada y las tropas guarnecidas fueron arrasadas con el búnker en el que se escondían. El cañón de iones, junto con otras fuerzas de la GD que presionaban la ventaja, finalmente proporcionó al quinto blindado el alivio que necesitaban. Varios corredores que conducían de vuelta a territorio amigo habían sido abiertos, permitiendo la llegada de refuerzos en forma de varias platíneas. Ahora tenían una especie de base de operaciones avanzada adecuada en lo profundo de las líneas enemigas. Mientras las bases de batalla en las que se desembalaron los Rix permanecieran operativas, podrían reabastecerse allí, lo que es más importante, arreglar sus valiosos tanques antes del próximo empuje. Bien, tenemos noticias del coronel, la mayor parte del quinto continuará avanzando hacia el segundo disruptor de iones una vez que nuestros heridos hayan sido evacuados. Dijo Nora mientras señalaba la ruta planeada en un mapa. Jaune asintió en silencio mientras Nora continuaba la sesión informativa en una improvisada tienda de mando. Tú, en cambio, tienes una misión diferente. El Ministerio de Ciencia Nod está en las cercanías, al igual que una de sus preciadas plantas químicas de Tiberio. ¿Voy a destruirlos?, preguntó Jaune. No. Todo lo contrario, tu trabajo es tomar esos edificios intactos. Los altos mandos quieren información y eso es lo que van a conseguir. Borra cualquier oposición y escolta a nuestros propios cabezas de huevo a salvo, ellos se encargarán del resto. Nora corrigió y luego se volvió hacia uno de los soldados de zona que estaba presente. Winchester, tú y tus muchachos van a ir. ¿Sus paquetes de escáneres funcionan? Sí, señora. Sí, otra vez el deber de escolta. Cardin refunfuñó y movió su corpulencia, la gigantesca armadura motorizada hacía sorprendentemente poco ruido mientras lo hacía. Soldado. Nuestros francotiradores están ocupados llamando a los objetivos de los Juggernauts y nuestros Pitbulls son demasiado frágiles para enviarlos en esta misión. Eso te deja como nuestros únicos detectores de sigilo, no podemos decir si hay tanques de sigilo en el área, pero si los hay, depende de ti volarlos al infierno. Manténgalos alejados de nuestros APC. Ordenó Nora y Cardin saludó después de un pequeño suspiro. El reconocimiento de campo es incompleto en el mejor de los casos, no sé en qué te estás metiendo, pero es imperativo que esos edificios se tomen intactos. Tenemos noticias de que no trajo algo importante aquí, algo por lo que lucharon como el infierno para asegurarlo y mantenerlo en secreto. Necesitamos saber qué es, hacer que nuestros ingenieros entren, salir y reagruparnos con el resto de nosotros. Sí, señora. Conozco la rutina. Jaune saludó y abandonó la tienda cuando Nora los despidió para sus deberes. Yo también controlo a Cardin. Sí. Otro yo es increíble. Exclamó Nora. Todavía estoy tratando de entender eso. De todos modos, ¿qué tipo de armadura es esa?, preguntó Weiss. Armadura motorizada por Zone Trooper, un traje de batalla completamente sellado que aumenta al usuario y proporciona una gran cantidad de protección contra las armas enemigas y la contaminación por Tiberio. Los soldados de zona también están armados con versiones reducidas de los cañones de riel montados en tanques, lo que les permite enfrentarse cara a cara con los tanques enemigos sin necesidad de preocuparse por ser aplastados por todos los vehículos, excepto los más pesados. Para fines de movilidad, ellos también poseen jets de salto como los comandos GD, explicó Blanc. Así que entre los dos, tienen capacidades anti-infantería y anti-blindaje en una fuerza de ataque móvil. Pero, ¿qué pasa con el antiaéreo?, musitó Ironwood.
Los propios APC están equipados con una ametralladora pesada que puede destrozar a la infantería y cortar el blindaje ligero de la mayoría de los aviones enemigos. Respondió Blanc. Así que tienen sus bases cubiertas. Bien. No está nada mal. Murmuró Winter. Los misiles surcaron el cielo y dieron en el blanco, haciendo volar a los Venoms del cielo. Los Firehawks que lanzaron la salva pasaron por encima de sus cabezas poco después. Ese es el último de mi arco de misiles, que ahora vuelvo a rearmar. El cielo está despejado, pero te cuidas a ti mismo ahí abajo, ¿de acuerdo? Dijo Jan mientras seleccionaba al pequeño grupo de Jaune abajo durante su sobrevuelo. Entendido, gracias por la asistencia. La bebida corre por mi cuenta cuando terminemos aquí. Jaune respondió mientras los restos en llamas de uno de los Venoms destruidos se estrellaban contra un edificio cercano. Te mantendré en eso. Fuera Jan. Los Firehawks volvieron a disparar por encima de la cabeza en su pase de regreso a la base. Jaune los vio pasar a tiros mientras su unidad avanzaba hacia el territorio controlado por Nob. Hasta ahora, la mayoría de las fuerzas del Nod estaban ocupadas tratando de hacer retroceder la ofensiva del quinto acorazado, dejando solo una fuerza simbólica para oponerse a Jaune y compañía. Algunos grupos de milicianos y confesores, algunos escuadrones de mano negra y un par de tanques. Nada que Cardinal y él no pudieran manejar entre ellos. El único tanque furtivo con el que se encontraron pronto dejó de serlo cuando los soldados de zona se acercaron detrás de él con aviones de salto y lo iluminaron con sus pesados cañones de riel a quemarropa. Y Jaune tuvo que admitir que emboscar al emboscador era una sensación muy dulce. Tengo un regalo para ti. Jaune soltó una risita mientras sus propios aviones lo lanzaban por encima de una imponente barricada y detrás de dos de los cuarteles de forma extraña de Nob. Golpeándolos con mochilas y saliendo corriendo, los gritos de sorpresa y miedo resonaron por todas partes cuando los explosivos explotaron y derribaron la estructura, enterrando vivos a todos los que estaban dentro. ¿Qué? Detrás de nosotros. El rifle de Jaune ya estaba levantado y disparando cuando los escuadrones militantes se dieron cuenta de que el asalto frontal de Cardin era poco más que una distracción para la amenaza real, y pagaron su error con sus vidas. Con el sector despejado, los APC fueron libres de subir y detenerse frente al edificio del Ministerio de Ciencia. Jaune se acercó al más cercano y golpeó la puerta. Claro. Cabalgen, caballeros, estamos aquí. Los escuadrones de fusileros salieron de los vehículos blindados junto con algunos ingenieros. Mientras Jaune y Cardinal montaban guardia fuera, los fusileros tendrían la desagradable tarea de expulsar a los insurgentes que se escondían en el interior y apoyar a los ingenieros hasta que pudieran hacer lo que habían venido a hacer. ¿Cuánto tiempo vas a necesitar allí? No sé cuánto tiempo pasará antes de que Nob nos envíe un aviso de desalojo. Preguntó Jaune a uno de los ingenieros, un hombre con gafas y pelo azul. Dependerá del tiempo que tardemos en llegar a los centros de datos. Pero una vez que estemos dentro, lo haremos lo antes posible. Replicó Neptuno. Bien, pues. Teniente. Tenemos a los Raiders en camino. El fuerte grito de Russell interrumpió su conversación mientras los soldados de zona recogían a las fuerzas enemigas que se acercaban. Mierda. Bueno, escucharon al hombre, el doble de tiempo. Te compraremos todo el tiempo que podamos. Jaune maldijo en voz baja y se preparó para la batalla de nuevo. Sí, señor. Dame un segundo para entrar allí. Dijo Neptuno y se apresuró a unirse a los demás que ya estaban irrumpiendo en el edificio del Ministerio de Ciencia. Más lejos, un segundo grupo de ingenieros y soldados ya había comenzado a trabajar en la toma de la planta química de Tiberio. Soldados. En los APC ahora. Úsalos para cubrirte. Jaune ordenó y siguió su propio consejo, saltando al más cercano y metiendo su rifle en una de las portezuelas del cañón. Los Raider Buggies llegaron rugiendo sobre la colina muy pronto, con condensadores láser escupiendo rayos carmesí en todas direcciones. Los láseres se estrellaron contra los vehículos blindados, destrozando el blindaje dondequiera que impactaran. Afortunadamente para las tropas de la GD primero que se refugiaban en el interior, el armamento láser no era de grado antivehículo, solo anti-infantería. Eventualmente atravesarían el blindaje de los APC con suficiente fuego sostenido, pero no lo suficientemente rápido como para marcar la diferencia. Jaune ha disparado lo mejor que ha podido con su carabina, tratando de clavar a los conductores con disparos de precisión o golpear algo vulnerable en el propio buggy.
Tuvo suerte con varios disparos, pero en su mayor parte, los Zone Troopers hicieron el trabajo pesado. El escuadrón de Cardin apenas necesitó apuntar con sus propios cañones de riel, el primo más grande y poderoso del rifle de Jaune. Cada golpe que infligían era letal, especialmente a un vehículo explorador ligero apenas blindado. Y cada vez que uno de sus cañones de riel impactaba directamente en uno de los ocupantes humanos, los resultados eran, desordenado, por decirlo menos. Usan muchas armas magnéticas, ¿no? Pirra comentó. Cuanto más Gede primero veía, más se convencía de que los cañones de riel eran su respuesta a casi todo. Más potencia de fuego en un tanque, le colocan un cañón de riel, necesitan cañones más grandes para la infantería, cañones de riel nuevamente. Es efectivo. A diferencia de Nod, Gede primero no se centra demasiado en diseños o tecnología extravagantes. Simplemente toman lo que ya funciona y lo llevan al extremo. Sus éxitos en el campo de batalla hablan por sí mismos. Dijo Blanc. ¿Hay alguna posibilidad de que se incorporen a nuestras fuerzas permanentes? Estas armas parecen más fáciles de producir en masa y desplegar que algunas de las otras que hemos visto. Preguntó Ironwood, con la mente ya llena de imágenes de las tropas de Atlas destrozando a Grimm con armas superpoderosas. Por supuesto. Los cañones de riel más pesados, como los que usan los Zone Troopers, requieren una compensación de retroceso más allá de lo que tus caballeros atlesianos pueden manejar, pero los cazadores con aura y algo de entrenamiento deberían ser capaces de manejarlos sin problemas. Dijo Blanc. ¿Y sus inconvenientes? Winter levantó una ceja, sonaba demasiado bueno para ser verdad y, en su experiencia, por lo general significaba que era exactamente eso. La facilidad de producción es una cosa, también está el costo de hacerlo y, por supuesto, el mayor problema de mantenimiento. Hay una razón por la que la mayoría de Gede primero todavía usa armas regulares. Respondió Blanc. Un problema a la vez. Al menos es un camino a tener en cuenta. Dijo Ironwood. ¿Cuánto tiempo más? Jaune gritó en su micrófono mientras los misiles de varias motos de ataque golpeaban el edificio del Ministerio de Ciencia, dañando la estructura y haciendo que retumbara. Un poco más. Estamos capturando todos los datos que podemos y tenemos VIP para extraer. Gritó Neptuno al otro lado. Apúrate, maldita sea. Vamos a estar caminando a casa a este ritmo. Gritó Jaune. Maldiciendo en voz baja, encendió a un pelotón de mano negra que se acercaba a ellos, masacrándolos a todos antes de que pudieran comenzar a derretir sus APC restantes. 2 de los vehículos blindados que trajeron con ellos ahora eran cáscaras humeantes y quemadas, y el resto tampoco duró mucho para el mundo, ya que las fuerzas enemigas continuaron presionando el ataque. Solo había 2 puntos brillantes en su enigma actual. Por un lado, Cardinal seguía en plena forma gracias a los sistemas de autorreparación del blindaje y a un conjunto médico a bordo, mientras que el propio Jaune había conseguido evitar el daño por pura suerte, incluso cuando su APC fue reventado por cohetes enemigos. Y 2, el poder aéreo de Nob no había regresado a la zona después de que la tripulación de Yan los atacara antes. Y, por supuesto, el destino no les permitiría salir bien librados. ¿O no? Tenemos uno grande en camino. El tono inseguro de Cardin hizo que Jaune hiciera una pausa en su disparo durante una fracción de segundo. Los soldados de zona podían ir 10 rondas con tanques enemigos y salir victoriosos sin sudar, ¿qué podría hacerle dudar? Jaune recibió su respuesta cuando un rayo carmesí se lanzó hacia uno de los APC supervivientes y golpeó el vehículo al instante, matando al conductor y al artillero que se encontraban dentro. Los ojos de Jaune se abrieron cuando el rayo literalmente había salido de la nada, no había nada allí, no había forma de que sucediera, a menos que fuera, oh, infierno. El rostro de Jaune se desplomó cuando notó la perturbación en las nubes de polvo en el área de donde provenía el rayo. El aire brilló cuando el perpetrador se desenmascaró y el robot de batalla Avatar se desvaneció a la vista. Negro y carmesí por todas partes, el Titán se elevaba sobre todos los demás vehículos Nod de la zona. El único verdadero caminante de combate de la Tercera Guerra del Tiberio levantó el brazo y apuntó a otro APC. La luz escarlata se fusionó al final antes de disparar, destruyendo el APC de un solo golpe. Un lanzallamas montado en el hombro escupió fuego al cielo, lanzando un desafío al grupo de Jaune. Tienes que estar cagándome en la mierda. Tenemos que luchar contra eso. Cardin maldijo en voz alta. Era un sentimiento compartido por todas las fuerzas de la Gede primero que seguían vivas en la zona. Gran robot. Murmuró Ruby.
Maldita sea, de todas las veces que aparecen, tienen que luchar contra eso a pie, murmuró Roman. Así que si tienen mechas, ¿por qué tan pocos? Preguntó Winter. En esta etapa de la guerra, en realidad solo quedan 2 caminantes en servicio, a excepción de los equipos envejecidos que quedaron de conflictos anteriores. GD primero Juggernauts y plataformas de artillería móviles y Node Avatars, que son mechas de batalla más clásicos con una variedad de armas. La GD primero solía desplegar más, pero los caminantes compartían una debilidad paralizante para la que sus ingenieros no podían encontrar respuesta, por lo que comenzaron a eliminar los suyos en favor de los tanques. Nod, por otro lado, continuó el desarrollo de los caminantes y terminó con el Avatar, un titán todoterreno y polivalente con una sorprendente cantidad de modificabilidad para diferentes situaciones. Dijo Blank. Así que no tuvo éxito donde fracasó y encontró una solución a esa debilidad. Preguntó Cinder. No. Alá, se nos acabó el tiempo. Sal de ahí ahora. Ordenó Jaune mientras se lanzaba a un lugar seguro. Una ola de fuego envolvió el lugar que acababa de dejar libre mientras el avatar Warmech inmolaba todo a su paso, sin prestar atención a las bajas amigas en el camino. Otras fuerzas de Nod fueron enviadas a huir mientras el avatar limpiaba el campo con fuego purificador. No hemos terminado. Todavía estamos tratando de descargar su base de datos. Neptuno le devolvió la llamada. Se nos acabó el tiempo. Si te quedas más tiempo, todo el edificio se derrumba. Las palabras de Jaune fueron interrumpidas por el avatar disparando un rayo hacia el Ministerio de Ciencia, tallando una fea cicatriz en el edificio y cortando algunos de sus soportes. Está bien, está bien. Ya estamos de salida. Manténlos alejados de nosotros. Replicó Neptuno. Cardin gruñó mientras las balas de su cañón de riel impactaban de frente contra el avatar y apenas abollaban su armadura. Si tenían más soldados de zona en el área, podrían derribarlo con fuego combinado, pero solo con su escuadrón, no tenían una oración. Arco, atraeremos su fuego. Saca las cabezas de nuevo. ¿Qué? ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Vuelve. Jaune observó con incredulidad cómo los soldados de zona salían de la cobertura y salían a campo abierto. Sus cañones de riel dispararon repetidamente contra el caminante, atrayendo su atención hacia ellos mismos y alejándola de los ingenieros que evacuaban. Devuelve las cabezas de huevo a la mayor Valkyria. Sostendremos esa maldita cosa aquí, déjanos. Replicó Cardin mientras las llamas comenzaban a acercarse a ellos, lamiendo hambrientamente sus armaduras grises y plateadas. Maldito infierno. Jaune maldijo cuando otra ola de fuego se acercó peligrosamente a carbonizarlo. Detrás de él, los ingenieros y fusileros habían terminado de evacuar junto a algunos prisioneros de guerra capturados. El miedo estaba escrito en sus rostros al ver al robot gigante incinerando todo. Pero Jaune no tenía el tiempo ni la energía para lidiar con ellos ahora. Sus jets de salto acababan de salir del enfriamiento y volvían a ser utilizables. Activándolos, disparó hacia adelante, directamente al avatar. ¿Qué estás haciendo, Ark? Largo de aquí. Somos prescindibles. Rugió Cardin, el sudor le corría por la cara mientras la temperatura interna de su traje se disparaba. La armadura motorizada no resistiría las llamas por mucho más tiempo. A mí no. Jaune aterrizó justo a los pies del avatar, su piel se sentía en carne viva y con ampollas como si sufriera una grave quemadura solar. El calor que salía del interminable diluvio de llamas del avatar era casi insoportable, su armadura proporcionaba una protección decente contra las balas, pero era incluso menos útil que la armadura de Cardinal. TCH. Salió corriendo cuando uno de los pies del avatar cayó pisando fuerte, fallándolo por poco. El caminante comenzó a girar lentamente, sus sensores detectaron la presencia de Jaune a sus pies y ahora intentaban pisotear al comando o inmolarlo con su lanzallamas. Tengo un regalo para ti. Jaune retiró uno de los deathpacks que le quedaban y esperó a que el avatar volviera a pisar fuerte. Esquivando en el último momento, Jaune se lanzó sobre la extremidad mecánica, luchando por encontrar un agarre seguro. La visera de Jaune se rompió cuando el intento del avatar de sacudirlo hizo que su cabeza se estrellara contra el chasis de metal. A pesar del duro viaje, Jaune logró aguantar el tiempo suficiente para sujetar el deckpack de forma segura. Saltando del pie cuando volvió a bajar, Jaune se fue dando tumbo sobre la dura tierra al aterrizar. Ignorando el dolor y obligándose a levantarse, Jaune se tambaleó un poco antes de correr hacia el avatar.
Segundos después, el jetpack que atacó al mecha explotó, cortando fácilmente la extremidad blindada y desestabilizando el mecha. Incapaz de enderezarse, el avatar se desplomó y se estrelló contra el suelo, haciendo que la tierra temblara. Con él reducido a su tamaño, era el momento perfecto para atacar y Jaune no lo desperdició. El comando corrió hacia la cápsula de control del avatar y golpeó su carabina contra el vidrio reforzado carmesí. El aturdido piloto que estaba dentro logró reunir su ingenio para mirar hacia arriba mientras Jaune apretaba el gatillo. Su carabina podría no ser muy efectiva contra la armadura pesada del avatar, pero a esta distancia y disparando a vidrio reforzado, era suficiente. Las grietas atravesaron la cubierta de la cápsula de control, ya que sufrió más daños de los que podía manejar. Jaune aflojó el gatillo cuando las grietas eran lo suficientemente numerosas como para que el cristal quedara prácticamente opaco. Habría seguido disparando, pero un pensamiento perdido hizo que detuviera la mano. En lugar de eso, apoyó la culata de su rifle contra el cristal, golpeándolo hasta que finalmente se rompió bajo la tensión, exponiendo al desafiante piloto que llevaba dentro. Perros del GD primero. El piloto avatar todavía estaba luchando por salir de su arnés y atacar a Jaune con nada más que sus propias manos. Sí, claro, lo que sea. Dejando que su rifle cayera a un lado, Jaune sacó su arma y plantó una bala en la cabeza del piloto. Avatar caído. Ingenieros, ya están arriba. Oh, sí, las piernas. Demasiado alto, demasiado pesado, su centro de gravedad se apaga una vez que uno de ellos se va. Entonces, madera. Murmuró Crow. ¿No podrían haberle puesto más armadura? Parece una solución sencilla. Mercury negó con la cabeza y se rascó ociosamente sus propias piernas robóticas. De hecho, tiene suficiente blindaje para la guerra estándar. Los cañones y cañones de riel normales no lo tienen fácil. El problema es que los comandos llevan explosivos destinados a derribar edificios enteros de una sola vez, la tecnología de armadura no ha evolucionado lo suficientemente rápido como para contrarrestar eso. Es por eso que GD primero retiró a la mayoría de sus propios caminantes, la posibilidad de que los propios comandos de Nod se escabulleran para colocar sus bombas podría paralizar instantáneamente a toda una fuerza de ataque. Es una preocupación apremiante, especialmente porque no favorece el sigilo. Dijo Blanc. El lanzallamas habría sido efectivo para mantener a la gente alejada, lástima que se distrajera. Si hubiera habido más presentes, no creo que esa maniobra hubiera tenido éxito. Winter reflexionó. Correcto. Blanc confirmó. ¿Tienes un puto arco de deseos de muerte? Eso fue muy imprudente. Cardin refunfuñó, cojeando ligeramente mientras los servos de su pierna derecha estaban reventados. Su armadura estaba chamuscada de negro en algunos lugares y medio derretida en otros, el resto de su escuadrón no se veía mucho mejor. Pero, gracias. Somos GD primero, cuidamos de los nuestros. Jaune respondió y le dio las gracias. Su atención permaneció centrada en Neptuno y los otros técnicos que trabajaban en la cáscara de Avatar. ¿Es salvable? Preguntó. Sí, puedo hacer que funcione. La pierna está mal, funcionará, pero no será bonito. Replicó Neptuno. Mejor que nada. Hazlo, nos ayudará a volver al resto y estoy seguro de que a los chicos de HQ les encantaría destrozarlo por las golosinas que contiene. Hazlo rápido, no tengo idea de cuánto tiempo pasará antes de que Nod se dé cuenta de que aún no estamos muertos y regrese para la segunda ronda. Dijo Jaune. Sí, señor. Dame un segundo. Neptune arrancó más pedazos de la cubierta rota y se deslizó dentro de la cápsula de control, enganchándose a los sistemas del avatar. Los otros ingenieros se apresuraron a terminar las reparaciones de campo en el resto del robot, arreglando las cosas lo mejor que podían y asegurándose de que sus armas funcionaran. El avatar se reactivó con un zumbido bajo, elevándose lentamente mientras Neptune accionaba los controles. No era un espectáculo agradable, el daño de la batalla más la caída habían hecho algunas abolladuras importantes en la armadura y allí estaba su pierna reparada. Con el daño que le había causado la sorpresa explosiva de Jaune, quedó prácticamente destruido por completo. Los ingenieros habían logrado crear un reemplazo con lo que quedaba de la extremidad original y las piezas de los vehículos no destruidos y el APC. El resultado final fue feo como el pecado, pero funcionó. Robaron el mecha. Maldita sea, deberíamos haber hecho eso con el paladín. Jan chasqueó los dedos y maldijo la oportunidad perdida de llevar la máquina de dar un paseo. Ejem.
No robar material militar, gracias, ni siquiera si se lo robaron antes de eso. Ironwood tosió. Nada de robar, punto. La mirada de Godwich se clavó en la parte posterior de la cabeza de Yang y ella soltó una risita nerviosa. Pero hombre, pilotar un robot gigante mío tiene que ser increíble. Murmuró Yang. Lo es. Te lo puedo asegurar. Roman sonrió antes de hacer una mueca cuando Neo le dio un puñetazo en el costado. Su asistente estaba bastante disgustado por haber logrado perder el paladín robado antes de que ella tuviera la oportunidad de probarlo. Jaune se sentó encima de uno de los vehículos blindados que aún funcionaban mientras este retumbaba por la carretera. El avatar capturado lideraba el camino de regreso al resto de la quinta acorazada y borraba por completo a toda oposición. Con Cardinal explorando por delante para seleccionar los tanques furtivos enemigos con anticipación, el nuevo vehículo de Neptune los manejó fácilmente al destruirlos hasta el olvido con sus cañones de rayos. Las acometidas de infantería no y otros blindados ligeros se resolvían mediante la inmolación y, en algunos casos, el pisotón. Sin fanáticos en el área y con solo un puñado de escuadrones de cohetes, su avatar simplemente aplastó todo a su paso. Y los pocos venenos que aparecieron para acosarlos fueron tratados por la propia torreta de ametralladoras de los APC. Todo eso dejó a Jaune con poco que hacer, aparte de sentarse a ver el espectáculo. ¿Sacaste algo útil de allí?, preguntó Jaune a Neptuno durante una pausa en la batalla. No pudimos conseguir todo, pero lo que había era inquietante, replicó Neptuno. ¿Inquietante cómo? ¿Más experimentos con Tiberio en humanos? Jaune alzó una ceja. Peor. Esos locos estaban construyendo una bomba T líquida. Neptuno corregido. ¿Y en español, Doc?, dijo Jaune tras una pausa. Una bomba T líquida es aterradoramente poderosa, está mucho más allá de la capacidad destructiva incluso de las armas nucleares más poderosas de Nob. Peor aún, cuando el líquido T se estropea, hará que todos los depósitos de Tiberio en el área se disparen instantáneamente. No estamos hablando de acabar con este teniente de base, estamos hablando de remodelar continentes enteros si se detona en una zona amarilla. Si se dispara en una zona roja, es posible que no nos quede un mundo, dijo Neptuno lacónicamente. Jesús, ¿está neutralizada la amenaza? No. Agarramos los planos y su investigación, pero falta la T líquida en sí. Probablemente dentro de su base principal. Las palabras de Neptune hicieron que Jaune suspirara explosivamente y golpeara la cabina de la PC. Maldito infierno, ¿cuánto tiempo nos queda? Bastante, creo. A partir de la investigación que obtuvimos, parece que Nod está teniendo problemas para crear un método para detonar esa cantidad de T líquida de una sola vez. Esencialmente, tienen la bomba pero no el detonador. Todavía podemos detenerlos. Neptuno se tranquilizó. Por el bien de todos, espero que tengas razón, murmuró Jaune, no muy convencido de la afirmación de Neptuno. Una bomba que mata planetas, ¿por qué iban a tener algo así? Este mundo, no tiene colonias espaciales ni otros planetas a los que la humanidad pueda evacuar, ¿verdad?, preguntó Sommer. Algunas personas solo quieren quemar el mundo entero con ellos, murmuró Ozpin en voz baja. O simplemente no les importan los daños colaterales con tal de ganar. Excelente trabajo Jaune. Sabía que podías hacerlo, buen trabajo con el avatar, por cierto. Nora hizo un gesto hacia el vehículo no capturado con un gesto de aprobación. Solo hago mi trabajo, señora, replicó Jaune. Nunca vas a dejar de llamarme así, ¿verdad? Si lo prefieres, puedo dirigirme a ti como comandante Valkyria. Jaune respondió descaradamente, haciendo que Nora también se riera. Pero en serio, buen trabajo. Solo queda un generador de campo de disrupción de iones. Está protegido por más obeliscos y la guardia de élite de Ozpin. Un último empujón, y entonces el propio Temple Prime estará abierto, dijo Nora. ¿Voy a volver a derribar esos obeliscos?, preguntó Jaune. No. Esta vez no. Ahora estamos en un límite de tiempo, Ruby regresó antes con la confirmación visual del generador. Está al lado del maldito templo de Nod que destruyó la base del castillo y, según ella, están a punto de lanzar la próxima bomba nuclear. Tenemos que acabar con él antes de que Argus se vaya, contestó Nora. Una vez que se completen el reabastecimiento y el reacondicionamiento, el quinto blindado hará el último empujón en Temple Prime, no se puede permitir que Orcin dispare otra bomba nuclear. Victoria o muerte. Sí, señora.
saludó Jaune. ¿Guardia de élite? Supongo que aquí es donde aparecen los propios comandos de Nob, comentó Emerald. Todavía se siente como si estuvieran cayendo en una especie de trampa, murmuró Blake. Si es una trampa, ¿por qué Nob lucha tan duro contra ellos? Uno pensaría que querrían que llegaran más lejos para que puedan lanzarlo. Weiss respondió y, para su sorpresa, su hermana habló para corregirla. No necesariamente. Hay un dicho que dice que si tu ataque va demasiado bien, estás cayendo en una emboscada. Por lo que entiendo, este lugar es importante para Nod, y Gede primero ha llegado a esperar una defensa fanática de él. Si no hay oposición, es posible que huelan una trampa y retrocedan. Una defensa enérgica baja la guardia y, por supuesto, si Gede primero es derrotado en el camino, no creo que Nod esté demasiado decepcionado con el resultado. Dijo Winter. Las condiciones de victoria son diferentes, ¿no? Este Ozpin no tiene intención de ganar aquí. Yo diría que él gana cuando Nod pierde. No puedo decir cuál es su plan, pero le ha dejado a Gede primero suficiente cuerda para ahorcarse. Cinder habló. Correcto. Blanc confirmó, pero no dijo nada más al respecto. McNeil retumbó por el terreno mientras una fila de tanques escorpión abría fuego contra él, con sus cañones láser marcando líneas negras en su blindaje. Detrás de los controles del mamut, Nora sonrió y puso el tanque a toda marcha, a toda máquina. Cuando los tanques enemigos se dieron cuenta de que no iba a detenerse, ya era demasiado tarde. Apenas comenzaban a girar cuando el mamut los golpeó y luego procedió a rodar sobre ellos, aplastándolos hasta convertirlos en pasta bajo sus pisadas. La torreta giró, haciendo frente a sus cañones de riel gemelos contra otro avatar que se enfrentaba a otro mamut. El tanque se balanceó mientras los cañones de riel disparaban, dos proyectiles supersónicos gemelos cruzaron el espacio entre ellos casi instantáneamente y golpearon algo crítico, causando que partes del caminante explotaran antes de que se cayera con un estruendoso estruendo. Señora. Esos obeliscos todavía están arriba, recomiendo retroceder hasta que los consigo. La advertencia de Jaune hizo que Nora se riera. Tontería. McNeil y yo no nos vamos a retirar, pase lo que pase. Vosotros, en verdad, aunque ande por el valle de la sombra de la muerte, no temeré ningún mal porque estoy conduciendo una masa del tamaño de una casa de mierda. McNeil continuó avanzando, sin prestar atención al fuego enemigo que se acercaba. La infantería y los tanques menores terminarían aplastados bajo sus pies si intentaban impedírselo, y esos molestos obeliscos de luz no serían suficientes para detenerlos a tiempo. Un rayo escarlata salió disparado e impactó en un mamut amistoso, el rayo atravesó sus cañones principales y luego la propia armadura, derritiendo todo lo que había dentro y destripando el tanque. Nora gruñó de ira cuando sucedió. Hola bastardos. Toc, toc. Aquí está Nora. En represalia, McNeil embistió el obelisco, rompiendo la carcasa blindada y casi derribándolo. Bandas de rodadura gigantes revolvían tierra a medida que el mamut continuaba avanzando y, poco a poco, el obelisco continuaba inclinándose. Hasta que, finalmente, toda la estructura fue arrancada de raíz, no siendo del todo un objeto inamovible para la fuerza imparable de Nora. McNeil rodó sobre el obelisco derribado, aplastándolo también antes de disparar sus cañones contra el último obelisco de la zona. «Despide todo lo que tenemos», gritó Nora y su tripulación de artillería obedeció. El tanque mamó descargó sus cañones de riel y torretas de misiles sobre su objetivo, llenando el aire con cantidades ridículas de potencia de fuego mientras llevaban los sistemas de armas a su límite absoluto. La torreta en forma de diente recibió un último golpe antes de que el bombardeo aterrizara, un golpe de refilón que atravesó uno de los cañones de riel de McNeil y destruyó una de sus bandas de rodadura. Pero el vencedor estaba claro. Incapaz de soportar la abrumadora cantidad de castigo, el obelisco de luz chispeó y falló, colapsando sobre sí mismo en un montón de escombros. Jaja, quinto blindado para siempre. Gede primero gobierna, no babea. Nora aplaudió cuando el edificio se derrumbó, dejando expuesto el templo de Nof y el generador de campo de disrupción de iones. ¿Cuánto, Nora? Dijo por fin Pirra. Algunas cosas nunca cambian. Ren estuvo de acuerdo. ¿Por qué cambiar la perfección? Nora se acicaló un poco antes de caer en un ataque de risa. Dios. Maldita sea. Jaune sacudió la cabeza con incredulidad, su rifle colgaba flácidamente a su lado, el comando incapaz de hacer nada más que observar el alboroto de Nora a través de las líneas del frente.
Hemos roto las paredes interiores del complejo del Nod, comandante. Un soldado solitario de la GD I llamó a su micrófono, informando de su éxito al mando central de la GD I. Mira el tamaño de esa cosa. Otro interrumpió con un fuerte grito al ver lo enorme que era Temple Prime. Corta el parloteo, soldado. Comandante, el Templo Prime está a la vista. Jaune les dedicó una mirada antes de alejarse de nuevo. Su asalto a la última línea de defensa del templo fue un esfuerzo costoso, los vehículos destrozados y los soldados caídos de ambos bandos yacían esparcidos por todas partes. Con los obeliscos destruidos y las fábricas de guerra que quedaban en la zona reducidas a escombros por sus explosivos. Nod ya no tenía la capacidad de seguir luchando aquí. Tenían más en otros lugares, indudablemente ya produciendo más armas para un contraataque, pero por ahora, esta área era suya, salvo algunos reductos. Ozpin y su círculo íntimo estaban en algún lugar dentro del propio Templo Prime y pronto sacarían al hijo de puta a la luz. Aunque Jaune quería unirse a las tropas que ya estaban derribando las puertas principales del gran templo, estaba distraído por el silencio conspicuo en la zona. Debería haber habido algunos escuadrones de fusileros y soldados de zona en el área, pero sus sensores no leían ningún amistoso y no había ninguna charla que indicara que se trataba de un mal funcionamiento del equipo. Con el agarre apretado de su arma, Jaune estaba en alerta máxima mientras caminaba por el campo de batalla aparentemente vacío. El vello de la nuca se le erizó y los ojos de Jaune se abrieron de par en par cuando sus instintos le gritaron que lo esquivara. Confiando en su instinto, rodó fuera del camino de inmediato y sintió que algo invisible cortaba el aire, rozando por poco su cuello. Al regresar, Jaune levantó su rifle y abrió fuego contra la ubicación aproximada de lo que fuera que lo había atacado. Nada. Jaune aflojó el gatillo cuando sus disparos no lograron conectar con nada. Levantándose, exhaló lentamente, con los ojos saltando de sombra en sombra, tratando de detectar algo que no perteneciera. Sé que estás aquí. ¿Sigues escondiéndote detrás de tu generador de sigilo? ¿Qué ocurre? ¿Miedo? Se burló Jaune, tratando de sacar a su enemigo invisible. Jaune se agachó cuando sus instintos volvieron a gritar, esta vez un rayo láser pasó por encima de su cabeza, cantando la parte superior de su nuevo casco. Maldiciendo, se alejó rodando y roció el área con otra ráfaga, una vez más sus balas se estrellaron en la tierra o navegaron en la distancia sin causar daño. Retrocediendo lentamente mientras barría el área, Jaune se maldijo a sí mismo por salir a la intemperie a esa manera. Clásico error de novato, asumiendo que el área era segura porque los amistosos supuestamente la habían asegurado de antemano. Ahora lo dejaban a la intemperie, donde un ataque podía venir de cualquier lugar en cualquier momento. No soy yo quien se retira. Jaune se dio la vuelta y levantó su rifle, atrapando el cañón en un cuchillo invisible antes de que pudiera clavarle la espalda. El aire parpadeó y el carmesí se desvaneció a la vista mientras el comando Nod se desenmascaraba. Maravillosa noche para encontrarse con viejos amigos, ¿no? No te he visto desde Anton Roads. Hola de nuevo. La comandante de Nod, Pirra Nikos, fue recibida con una amable sonrisa que no contenía ninguna calidez. Vaya. Susurró Pirra. ¿Esperar qué? ¿La chica de cereales es el comando enemigo? Exclamó Jan. Oh, Dios mío. Murmuró Ren. Mundos infinitos e infinitas posibilidades, tenía que suceder en algún momento. Dijo Blake, frunciendo el ceño. Parece personal. ¿Cuál es la historia detrás de ellos? Preguntó Crow. Que Pirra Nikos era un comando Nod que se infiltró en el territorio de la GD I en una misión hace algún tiempo. En él, mató al compañero de Jaune y compañero de comando, San Wukong, en la batalla mientras él mismo estaba en otra misión. Entonces Nod tomó el control de la zona y el arco de Jaune fue enviado para diezmar al enemigo casi al mismo tiempo que Pirra Nikos debía irse. Lucharon y Jaune Arg la apuñaló en el ojo antes de que su pelea fuera interrumpida y quedara inquieta. Dijo Blanc. Wow. Volvió a susurrar Pirra. Tú. Eres esa perra que mató a San. Jaune gruñó y empujó su cuchillo, tratando de romper su punto muerto. ¿Es así como se llamaba? No me atrevo a recordar los nombres de las muertes intrascendentes. Pero tú. Me debes un ojo, pica solo estar en tu presencia. ¿Bailamos? La sonrisa de Pirra se ensanchó cuando soltó el cuchillo de repente, dejando que la fuerza de Jaune lo llevara hacia adelante mientras desenfundaba su pistola láser.
El codo de Jaune se levantó antes de que pudiera apretar el gatillo, obligándola a apuntar mientras él se agachaba y el rayo se desviaba. Cuando el propio Jaune intentó dispararle con su carabina, Pirra le devolvió el favor, pateando el arma y desviando su puntería. Los dos comandos, los mejores soldados jamás entrenados por Gede I y Nod, se vieron envueltos en un combate cuerpo a cuerpo. Ninguno de los dos estaba dispuesto a retroceder y ganar distancia, por si el otro era más rápido en el sorteo. Cañón de riel contra armamento láser, la muerte en un solo golpe era segura si conectaba, quien hiciera el primer disparo ganaba, y ninguno apostaría por la remota posibilidad de que perdiera. Has perdido. El templo Prime es nuestro. Ríndete y tu muerte será rápida. Jaune gruñó y golpeó con una rodilla el abdomen de Pirra, dejándola sin aliento. Vaya. Extraviado. Tú eres el que está perdido. Ya es jaque mate, y ustedes tontos ni siquiera se dan cuenta. Pirra se recuperó rápidamente y lanzó un violento uppercut a la barbilla de Jaune. Tu ejército está derrotado. Ozpin será llevado ante la justicia pronto y no te quedan cartas por jugar. Jaune le devolvió el grudido. Ah, es verdad. Pero todavía te queda una mano por jugar. Pirra sonrió enigmáticamente, una media sonrisa maldita insinuando que sabía algo extremadamente obvio que Jaune no sabía. Perdiste mucho antes de hoy, perdiste incluso antes de que comenzara esta guerra. Estás delirando. Jaune rugió y golpeó a Pirra en la cara, sacándole sangre. Y no te das cuenta. Todo ha salido según lo planeado. Ahora es el momento de yo. En realidad, es el momento. Me necesitan en otro lugar. Pirra se agachó debajo de un rifle que se usaba como garrote y luego pateó a Jaune en el esternón, haciéndolo tropezar hacia atrás. Su pistola se disparó y apuntó directamente a la cara de Jaune. Los ojos del comando Gede I se abrieron de par en par y se apresuró a tratar de alejarse. Era demasiado lento. Pirra disparó y el rayo atravesó directamente la visera de su casco, luego impactó en su ojo derecho. Jaune gritó de agonía, el dolor destrozó su cuerpo y su visión quedó reducida a un ojo bueno, el otro totalmente destruido. La adrenalina que corría por sus venas y el dolor le dieron una ráfaga de claridad por un solo instante, lo que le permitió suficiente espacio para esquivar el segundo disparo y patear a Pirra. Levantando su rifle con una mano, disparó salvajemente contra el comando Nod. Ninguno de sus disparos impactó debido a su incapacidad para apuntar correctamente, pero hizo su trabajo para reprimirla y evitar un golpe de gracia. Justo cuando Pirra se estaba alejando del fuego indiscriminado, el fuego adicional de los francotiradores voló hacia ella, lo que la obligó a saltar hacia atrás y activar su generador de sigilo o ser disparada. TCH, parece que puedes vivir hoy. No importa, tengo mi libra de carne. Se desvaneció en una invisibilidad casi perfecta y salió corriendo, dejando a Ruby y Ren atrás para decidir entre perseguirla o ayudar a Jaune. Jaune cayó de rodillas y se arrancó el casco medio derretido, la suave brisa picaba ferozmente y su rostro se sentía como si estuviera en llamas. Otro aullido agonizante se abrió paso en su garganta mientras el comando luchaba por mantenerse lúcido y suprimir el dolor a través de la pura fuerza de voluntad. Teniente. Oh, no. Ruby tropezó en sus pasos, las palabras murieron en su garganta al ver el estado de Jaune. Maldición. Médico. Tenemos una víctima aquí. Médico. Ren gritó a todo pulmón. Espere, va a estar bien, señor. Te estamos consiguiendo ayuda ahora. No. Para. Estoy bien. Jaune mordió el dolor. Pirra sabía algo que ellos no sabían, Ozpin debía haber tendido algún tipo de trampa para Gede I. Había que capturarla para interrogarla o se arriesgarían a entrar en ella. No lo vamos a dejar aquí, señor. ¿Dónde están los médicos? Ren miró a su alrededor y frunció el ceño cuando vio que se acercaban a toda prisa a un ritmo demasiado lento para su gusto. Apúrate. El teniente está herido, ¿va? Jaune lo interrumpió agarrándolo del cuello y arrastrándolo hacia él. Trampa, cuidado, Full, con lo último de su energía gastada, Jaune Ark se desplomó en un desmayo, inconsciente antes de que Ren atrapara su cuerpo que caía. Yo, le quité el ojo. Pirra se tiró del pelo con horror. El ojo. Siempre el ojo. ¿Por qué es el ojo? ¿Qué le pasa a esta gente? Gritó Esmeralda. No está mal, no está nada mal.
Él tomó el tuyo, así que le devolviste el favor, debería haber ido por ambos ojos en mi opinión, pero algunas molestias molestas lo interrumpieron. En general, muy bien hecho. Cinder dio una ronda de aplausos y sonrió cuando el estado de ánimo de Pirra bajó aún más. Es por eso que este universo es una maravilla. Murmuró Taiyan. No. Este es el único punto brillante a visión en realidad. Dijo Blanc. ¿Y qué? Llegó la respuesta colectiva del público. Señora, todavía puedo luchar. Jaune protestó mientras los médicos llevaban su camilla al transporte de bueyes que lo esperaba. La mitad de su cara estaba cubierta de vendajes y el entumecimiento invadía su cuerpo gracias a todos los analgésicos que le inyectaban. Puedes, pero no debes. Te has ganado tu descanso, teniente Ark, podemos encargarnos de las cosas desde aquí. Dijo Cordovin, con un tono que no admitía más argumentos por parte del comando herido. Sí, Jaune, déjalo en nuestras manos. Pronto derribaremos el templo Prime y entonces Ozpin no tendrá a dónde huir. Eres bienvenido a unirte a la Quinto Acorazado de nuevo una vez que te hayas recuperado. No le intervino. Es una trampa. Lo sabemos, el suboficial Lie logró transmitir su mensaje. Hemos transmitido la advertencia a la central de GD primero y estamos esperando sus órdenes ahora. Interrumpió Cordovin. Ahora te vas a Stuttgart, sus instalaciones médicas podrían hacer algo con tu ojo perdido. Concéntrese en su propia recuperación, tenemos las cosas manejadas aquí. Me atrevo a decir que para cuando te hayas recuperado, la tercera guerra del Tiberio habrá terminado. Sí, señora. Jaune hizo un débil saludo mientras los médicos lo aseguraban en su lugar y el transporte se preparaba para despegar, dándole otra dosis de sedantes para dejarlo inconsciente para el vuelo. Lo último que vio fue a Cordovin y Nora caminando de regreso por la rampa, el comandante se despidió por última vez y luego el sueño lo tomó de nuevo. Ah, así que la guerra ha terminado para él, supongo que eso es algo bueno. Musitó Ironwood. Volverá a la acción pronto, desafortunadamente, la guerra solo va a empeorar a partir de este momento. Dijo Blanc. ¿Empeorar? ¿Cómo podría ser peor que esta matanza sin sentido? ¿Qué planeaba Ozpin? Preguntó Ozpin en tono horrorizado. Blanc no dijo nada, permitiendo que la visualización continuara reproduciéndose, la escena se alejaba de Temple Prime. Bueno, comandante. Me equivoqué, hiciste un gran trabajo capturando el templo y tu sincronización fue impecable. El general Ironwood se dirigió a uno de sus subordinados, el superior inmediato de Cordovin y comandante a cargo de la estrategia para el derribo de Temple Prime. Nod estaba en las etapas finales de ensamblaje de una bomba de tiberio líquido, pero hemos logrado asegurar todos los materiales. También tenemos informes de que Ozpin y su círculo íntimo se han encerrado en un subsótano del templo. Desafortunadamente, el lugar es impenetrable, así que vas a tener que sudarlos. Dígame, general, nuestras defensas antisatélite han vuelto a estar en línea, ¿no es así? Jacques Chimé se acercó y los interrumpió. Ironwood suspiró antes de volverse para mirar al burócrata. ¿No estás sugiriendo el cañón de iones? No, general, no lo estoy sugiriendo, lo estoy ordenando. Dijo Jack simplemente. Ironwood miró al techo con exasperación, preguntándose cómo iba a hacer llegar a Jack lo mala idea que era. ¿Te das cuenta de que estamos hablando de una instalación donde se fabricaba tiberio líquido? La explosión de un cañón de iones podría ser desastrosa para la región. En invierno, necesito al Dr. Batch en Brasil. El Dr. Batch es nuestro principal científico especializado en tiberio, espero que pueda convencerte de que no lo hagas. General, esta es una zona amarilla controlada por Nob. Jack hablaba despacio, pronunciando cada palabra como si le hablara a un niño. Cualesquiera que sean las repercusiones del ataque de iones, mis preocupaciones no son para los lugareños de esta región, mis preocupaciones son para nuestro público. La población de GD primero a la que se le ha prometido venganza por el Filadelfia. Su voz se elevó lentamente hasta que estuvo a punto de gritar y Ironwood sintió que la frustración se acumulaba en su interior. Por el amor de Dios, hombre, no hagas esto sobre tu credibilidad política. Discúlpeme, general. Winter intervino, con el ceño fruncido. Pero el Dr. Batch está desaparecido, parece haber sido capturado por Nob. Bueno, eso lo resuelve. Jack sonrió y agitó las manos en señal de victoria. Comandante, quiero que termine con esto de una vez por todas. Está a cargo de GD primero. ¿Cómo demonios llegó a suceder algo así?
Ironwood farfulló con incredulidad. Cualquier mundo en el que Jacques Chine terminara a cargo de cualquier ejército era una pesadilla. Si ese es el liderazgo de GD primero, puedo ver por qué no goza de apoyo popular en las zonas amarillas, sin ofender, Weiss. Dijo Blake. No se ha tomado ninguno. ¿Cómo pudo suceder eso? Preguntó Weiss. El Philadelphia fue una estación espacial y un comando central de la GD primero hasta que fue destruido por un ataque nuclear que dio inicio a la guerra. Casi la totalidad de la dirección de la GD primero estaba a bordo en el momento del ataque, excepto Jacques Chine, gracias a la interferencia de Ozpin. Con todos los mayores que él muertos, se convirtió en el líder supremo de GD primero por defecto. Respondió Blank. Así que toda la guerra fue una introducción hasta este punto. ¿Que Ozpin quiere ser asesinado por un golpe de cañón de iones? Godwich frunció el ceño confundido. No. Ozpin se ha ido hace mucho tiempo en este punto. Esto es solo el preludio de la siguiente etapa de sus planes. Todo lo demás son daños colaterales. Dijo Blank. Las fuerzas de la GD primero retrocedieron a medida que los rayos azules descendían del espacio. El cañón de iones estaba preparado para disparar por última vez para arrasar la totalidad de Temple Prime y acabar con Not para siempre. Las vigas giraban lentamente hacia adentro, formando una sola línea justo sobre la parte superior de la estructura mientras los soldados vitoreaban el final de la guerra. Luego se disparó y el mundo desapareció. La madre de todas las explosiones borró el templo Prime y las tierras circundantes. La explosión titánica fue visible desde el espacio mismo, ya que el tiberio líquido almacenado debajo del templo detonó y provocó que todos los demás depósitos de tiberio en la región también explotaran, una reacción en cadena que cubrió una parte del globo. Un resplandor similar a una aurora se disparó al espacio mientras la explosión continuaba devastando las tierras, matando a todos los que tenían la mala suerte de estar en el área. Para cuando se calmara, el mundo habría cambiado para siempre. De no ser por las fuerzas de la GD primero y el NOD estacionadas en la región, nunca tendrían la oportunidad de ver lo que su guerra había provocado. Para ellos, su guerra había terminado para siempre. Pérdidas GD primero. 100%. Pérdidas de NODs. 100%. El silencio llenó el teatro cuando las luces volvieron a encenderse y el visionado llegó a su fin. Ni siquiera el grupo de Cinder tenía nada que decir. ¿Lo hiciste? ¿Acaso todos acabamos de morir? Nora fue la primera en romper el silencio. Y sí. Los únicos supervivientes del incidente son los que fueron evacuados fuera de la región antes del ataque. Dijo Blank. Despreciable. Absolutamente despreciable. Ozpin maldijo a su otro yo por haber ideado tal plan. Maldito infierno. Sangriento. Jodido. Infierno. Román lo resumió muy bien. Terminadas las visitas, tómense un descanso, vayan a refrescarse, a todos les vendría bien. Dijo Blank y despidió a su audiencia con sus propios pensamientos. Lista de actores. Jaune Ark como comando GD primero / teniente Fullerton. Nora Valkyrie como tanque mamut. Ruby Rose como equipo de francotiradores. Liren como equipo de francotiradores. Caroline Cordovin como comandante local de la GD primero. Cardinal como soldados de zona. Yan Xiaolong como halcón de fuego. Neptune Basilas como ingeniero / avatar. San Wukong como comando de la GD primero. Pyramicos como comando NOD. James Ironwood como el general Jack Granger. Jacques Chine como el director Raymond Boyle. Arthur Batch como el Dr. Alphonse Giraud. Ozpin como Kane.